Y continuamos con el formato avanzado de fuentes. Las fuentes, ¿qué son las fuentes? Pues las fuentes son las letras que utilizamos para escribir nuestros textos. La utilización de una fuente adecuada, de una tipografía determinada, nos permitirá resaltar la información y darle un formato profesional y agradable a nuestra hoja. En el grupo Fuentes de la ficha inicio encontramos un conjunto de opciones que nos permiten ajustar el tamaño, el color, el tipo de fuente, y también podemos elegir entre 3 variantes: negrita, cursiva y subrayado. Cuando situamos el ratón sobre cualquier icono de este grupo, sin hacer clic, Excel nos muestra una pequeña ventanita con el nombre, una breve descripción y si existe el atajo de teclado. Bueno, realmente es para estos botones del grupo Fuentes como para cualquier tipo de botón de la cinta de opciones. Algunos iconos de este grupo contienen una flecha a la derecha. Al dar clic sobre ella, sobre esa flecha, aparecerá un pequeño menú desplegable con opciones adicionales para aumentar las variantes de formato. Para cambiar la tipografía, seleccionamos la celda donde queremos aplicar el nuevo formato, evidentemente, y luego hacemos clic sobre la opción que vamos a elegir, como siempre. Si pulsamos la flecha del vértice inferior derecho del grupo, accedemos al cuadro de diálogo que hemos visto anteriormente de formato de celdas y nos situaremos en la segunda pestaña, que es el formato fuentes. Lo vemos sobre un ejemplo. El formato fuentes se encuentra en el grupo fuente de la ficha de inicio y contiene, veis, todas las posibilidades que tenemos para formatear, o la mayoría de las posibilidades que tenemos para formatear nuestros textos. ¿Veis lo que decíamos de la flechita? Si yo cojo y hago clic sobre esta fecha, sobre esta flechita, sobre esta pequeña flecha, nos aparece, fijaros, nos aparece el formato fechas, pero ahora, como le he hecho clic en el grupo fuente, se me sitúa en la pestaña fuente, porque este cuadro de diálogo de formato celdas tiene varias pestañas: el número que hemos visto, alineación, que lo vamos a ver a continuación, fuente, borde, relleno y proteger. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las opciones que tiene el grupo de fuente. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todo. Vamos a situar al principio y vamos a empezar a explicar lo que contiene el grupo fuente. En principio vamos a escribir un texto, porque de eso se trata, de formatear los textos. ¿Veis? Se me queda alineado a la izquierda porque es un texto. Y lo primero que encontramos, nos vamos a centrar. Después lo vamos a ver también en el cuadro de diálogo de formato celda, pero vamos a centrarnos en este cuadrito porque es lo que vamos a utilizar la mayoría de las veces. Lo primero que nos encontramos es el tipo de fuente, ¿vale? Que tenemos aquí, pues tenemos aquí todas las fuentes que tenemos instaladas en nuestro ordenador. Para que veamos el efecto, vamos a coger esta celda y la vamos a mover y la vamos a colocar aquí. A ver, aquí. Sí. Y veis, cuando yo me voy recorriendo todas las posibilidades, me va saliendo, ¿veis? Me van saliendo las fuentes que yo tengo instaladas. ¿Veis? Si os dais cuenta, la mayoría, todas las fuentes se pueden dividir en serif y en sans serif, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta fuente, como la Times Roman, son fuentes que tienen serif,
Vamos a coger esto, ¿veis? Esta fuente. ¿Qué son las serif? Vamos a aumentar un poco el zoom. Las serif son estas, veis aquí en la letra U se ve muy bien, veis que tienen como un guioncito, veis que tienen esos piquitos. Vamos a elegir la fuente Times Roman, que se ve mejor. Pulsamos la T, nos vamos a la primera de la T y elegimos Times Roman. Y veis aquí lo de la serif se ve todavía se ve mejor. Si aumentamos el zoom bastante, lo vemos aquí. ¿Veis? Veis que tienen como estos... la fuente no termina recta. Vamos a copiarla aquí. Pero vamos a elegir la fuente, por ejemplo, Calibri, que es la fuente que tiene por defecto Excel, para que veáis la diferencia. ¿Veis? La fuente Calibri es la que se utiliza normalmente para escribir números, y la fuente con serif, la Times Roman o cualquier fuente de la familia con serif, se utiliza para textos, para libros, revistas, textos largos. ¿Veis? Si yo escribo un número aquí y escribo este mismo número aquí y les voy a dar el mismo formato, como utilizando mi copiar formato, que ya lo vimos en la lección pasada. ¿Veis la diferencia? La diferencia entre ellos. Vamos a ampliar el tamaño. ¿Veis? Este número se lee mejor que este, sobre todo cuando son números, cuando hay muchos, cuando hay una lista grande de números, pues los números se ven muy fáciles en el formato de fuentes sin serif. Sin embargo, si yo estoy leyendo una novela, lo veo mucho mejor de esta manera que de esta. ¿De acuerdo? Bueno, eso es entre paréntesis y como curiosidad tipográfica. Bien, a la vez que hemos hecho esto, ya hemos visto cómo se cambia la fuente. Directamente vamos eligiendo de aquí, se nos va presentando, nos hace una presentación preliminar. ¿De acuerdo? Yo tengo un montón de fuentes, pero bueno, ya Windows trae muchas fuentes por defecto. Bien, simplemente cogemos la que más nos guste, hacemos clic sobre ella y ya está. Después tenemos el tamaño de fuente. Vamos a ponerlo al 100% para que veáis el efecto. Estamos ahora mismo en un tamaño de 18. ¿De acuerdo? Lo normal es que trabajemos con un tamaño de 12. Lo siguiente que encontramos en el cuadro, en el grupo fuente, son estos dos botoncitos. ¿Veis? Si dejamos un poco pasado el ratón, nos dice qué es lo que hace. Aumenta el tamaño de la fuente. O sea, incrementa la fuente, la va incrementando en una unidad. ¿Veis? Ahora mismo tengo una fuente Calibri a 12 puntos y le doy aquí, me sube a 14. ¿Veis? Va aumentando de 2 en 2. ¿De acuerdo? Y este otro botón hace el efecto contrario, disminuye la fuente. ¿Veis? Bien. Ahora nos encontramos las tres variantes que tenemos en el formato fuente, que es la negrita, que para que veamos el efecto de la negrita vamos a ampliar hacemos doble clic, nos lo autoajusta, doble clic, nos lo autoajusta y le vamos a aumentar el zoom. ¿Veis? Esto es un texto normal y esto es un texto en negrita. ¿Veis? Ponemos en negrita y veis también un poco aquí la diferencia que hay de las fuentes que tienen serif y las que no. Las fuentes que son sans serif, como por ejemplo en la fuente Calibri, pues la negrita lo que hace es que engrosa todo lo que sería el contorno de la letra. Sin embargo, en una fuente con serif, bueno, pues mantiene
como por ejemplo en la parte derecha de la U, ¿vale? La mantiene con un grueso delgado, mientras que la otra parte es la que engorda, ¿de acuerdo? Veis en la letra, aquí en la E por ejemplo, en la parte del trazo horizontal se mantiene fino, cuando el resto se engrosa. En la X, bueno, pues es esto. De alguna manera, por eso esta letra es mucho más fácil de leer que esta. Sin embargo, os lo digo, para los números siguen siendo más fácilmente legibles esta fuente sin serif. Bien, la siguiente opción es la itálica o cursiva. ¿Veis? Que también yo la puedo poner dándole clic sobre el botón o utilizando el atajo de teclado que me pone ahí, control K, K de cursiva. Bueno, lo que hace la fuente cursiva o itálica, vamos a quitarle la negrita, es que inclina unos grados las letras y decora un poco el texto. Normalmente esto se utiliza en un texto para señalar una cita o una parte literal de un comentario que se ha encontrado en otro libro o que ha dicho cualquier persona. Y la última variante, vamos a quitarle la cursiva, la última variante es la subrayado, ¿vale? Todos sabemos lo que es subrayado. Es aplicar una línea por debajo del texto, pero veis que tiene aquí un desplegable y nos permite elegir entre el subrayado simple o el subrayado doble, ¿vale? Esto realmente hay que, por experiencia os digo que el subrayado, y no os digo nada del doble subrayado, hay que utilizarlo prudentemente, igual que la negrita, porque dificulta la legibilidad del texto. Hay que utilizarlo cuando realmente queremos resaltar algo. Bien, después nos encontramos, vamos a pasar un momento del borde y nos encontramos el color de relleno. El color de relleno que utiliza un icono que es prácticamente universal en todas las aplicaciones, que es este bote de pintura, ¿vale? Este bote de pintura como que vierte un poco de pintura. ¿Veis? Y lo que hace es que colorea el fondo de la celda. ¿Para qué? Pues para diferenciarla de algo. Cuando queramos resaltar algo, además de poder utilizar las variantes de texto de negrita, cursiva y subrayada, pues le podemos cambiar el color de fondo de la celda o el color de la letra. En este caso vamos a cambiar el color de fondo. ¿Cómo se hace? Pues bien, aquí podemos, cada vez que hacemos clic sobre el desplegable, nos aparece una paleta de colores. ¿Veis? Cada vez que yo poso el ratón, me va haciendo una presentación preliminar de cómo me quedaría. ¿Veis? Cómo me quedaría el texto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y fijaros, destaca de alguna manera, es una manera, pues bueno, de resaltar algo en nuestra hoja de cálculo. ¿Veis? La parte, ¿veis? Aquí hay distintas partes en la ventanita esta que se nos despliega. Estos serían los colores del tema, que ya veremos lo que es un tema, que es una serie de formatos específicos que vienen en conjunto como un pack, ¿eh? Y después están los colores estándar. Los colores estándar son los que tiene, vamos a seleccionar esta celda mejor. Los colores estándar son los que traía Excel desde siempre. Al principio, en las versiones, estoy hablando de la versión 2.0 y para allá, eran estos los colores que había, no había mucho más, que son prácticamente los colores del arco iris, ¿de acuerdo? Después está el fondo sin relleno, que no es lo mismo un fondo sin relleno que un fondo blanco. Fijaros, para que veáis la diferencia, vamos a poner donde pone, vamos a poner otro texto aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar
columna, ¿vale? Este lo vamos a dejar en color blanco, bien, que aparentemente, ¿veis? Ya la diferencia, y este le vamos a poner sin relleno. Ya podéis intuir, cuando yo quito la celda activa, ya podéis intuir un poco, veis que desaparecen, cuando yo le aplico un formato blanco, ya desaparecen las líneas de la cuadrícula. ¿Veis? Si yo aplico a esta celda el formato blanco, todavía, ¿veis? El formato blanco todavía se aprecia mejor. Y para que veáis de verdad la diferencia, voy a copiar esto como una imagen. Vamos a copiar este rango, lo vamos a copiar, como vimos la lección pasada, y vamos a copiarlo como una imagen. ¿Os acordáis de cómo era? Como una imagen. ¿Veis? Y si os dais cuenta, cuando yo quito ahora en vista, quito la línea de cuadrícula, voy a dar escape para quitar la fila de hormigas, ¿veis? Esta es la imagen que he pegado, y veis aquí no aparecen, donde pone otro texto y 46, no aparecen entre ellos las líneas de división, sin embargo se mantienen en el otro. La diferencia es esa: el fondo blanco lo que realmente es colorea la celda con el color blanco, y el sin relleno deja el fondo transparente, ¿vale? Fijaros, si yo paso la imagen esta, la paso por aquí encima, veis como en la parte donde pone un texto se ve el fondo, porque está transparente. Sin embargo, cuando ya veis la diferencia, cuando ya voy subiendo la parte de la celda que estaba pintada, de las celdas que estaban pintadas de blanco, ya tapan el fondo. ¿Por qué? Porque realmente ya tienen un color. Eso hay que tenerlo un poco en cuenta. No es lo mismo sin relleno que la fuente de color blanco. Bien, y ahora vamos a ver, igual que coloreamos el fondo de la celda, podemos colorear la letra. Y se utiliza para ello este comando, que tiene otro desplegable y que tiene la paleta de colores, pues es igual. Aquí tiene el color automático, que es el que trae por defecto, que normalmente es el negro. Aquí tenemos los colores del tema, y que si yo voy haciendo, ¿veis? Voy posando el ratón, va apareciendo una presentación preliminar de cómo nos quedaría. Aquí están los colores estándar, y ahora voy a aprovechar y voy a explicar esto de más colores, que se puede aplicar tanto a las letras como al fondo de la celda. En más colores tenemos un cuadro de diálogo que nos aparece aquí, que tiene dos pestañas, estándar y personalizado. Los colores estándar son los que tiene, digamos, los que tiene Excel ya predefinidos, que tiene por un lado los colores y por otro lado los matices, ¿vale? Si yo cojo un color rojo, ¿veis? Yo lo acepto. Si lo vuelvo a sacar el más colores, bueno, pues aquí tenemos los matices de gris. Pero después tenemos el color personalizado. Bien. Aquí nos aparece el color nuevo. El color nuevo, que es, digamos, donde apunta este cursor. ¿Veis? Este cursor apunta aquí y me va cambiando en este cuadrito que se divide en dos, que tengo el color actual, que es el rojo, y por aquí vamos viendo el color que va a ir adoptando. Si yo me sitúo en la franja de los amarillos, por ejemplo, fijaros que aquí me aparece un cursor, ¿vale? Con los matices de amarillo, que va desde el amarillo muy claro, muy claro, muy claro, hasta el blanco, o más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta el negro. O sea que yo puedo, y fijaros, cada vez que yo voy usando, que yo voy subiendo y bajando el cursor, o que yo voy bajando y subiendo la cruceta, me van cambiando los colores del modelo RGB, que es el que se utiliza.
Vale. Que es el que se utiliza normalmente. Que son las abreviaturas de rojo, green, verde, y blue, que es azul. Rojo, verde y azul. La combinación de estos tres colores básicos pues hacen cualquier color que se pueda imaginar. ¿De acuerdo? Vosotros, si tenéis tres botes de pintura, uno rojo, otro verde y otro azul, mezclando esos colores, podéis conseguir el color que queráis. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Yo puedo coger un color bastante raro, como es esta especie de azul verdoso, ¿vale? Que bueno, que no queda mal para ciertas cosas, ¿vale? Y ahora, si queréis, podemos fijarnos un poco más detalladamente en lo que sería el formato de celdas. Que en el formato de celdas pues tenemos todas las opciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la fuente, el estilo de fuente. Aquí tenemos el tipo de subrayado, que nos aplica alguno más, ¿vale? El de simple contabilidad y el de doble contabilidad, que realmente en este momento no sé muy bien para qué se utilizan, pero lo vamos a ver ahora mismo. Yo cojo un número y voy a aplicarle el formato de simple contabilidad. Bueno, y me sale un subrayado. Si yo le aplico el de doble contabilidad, vale. ¿Y qué diferencia hay entre este y si yo le aplico esto? Subrayado simple y subrayado doble. Vale, vale, pues que mira, el de doble contabilidad está un poquito más abajo del número que el subrayado doble normal. Bueno, pues ya hemos aprendido todos una cosa nueva. Bien, continuamos. Esto es una anécdota. Y si veis, pues todas estas opciones ya las hemos visto en nuestro cuadrado. Aquí tenemos algunos efectos que no aparecían ahí arriba, que son estos del tachado, del superíndice y del subíndice. Para ver lo del tachado, bueno, pues veis aquí en la presentación preliminar, veis cómo quedaría el tachado, ¿veis? Pues tachado. Y sin más, pues os doy las gracias y me despido hasta la clase siguiente. Hasta pronto.